Meditación autoalusiva. De acuerdo con este libro, el observador es el que guía el proceso de desarrollo y en el cual todos los contenidos de la conciencia se unifican. La meditación autoalusiva es la técnica que permite establecer un contacto con el observador. El resultado de la práctica de la meditación autoalusiva es la experiencia del yo puro. El yo puro es la realidad con mayúscula, mientras que el mundo de los objetos concretos es la realidad cotidiana. El lector encontrará en este libro la llave que le permitirá conocerse a sí mismo y una técnica para lograr una vida más plena, optimista y saludable. Acerca de mi propia actualización estos días, es verdaderamente creativa y destructiva. Juego con transformaciones milagrosas, penetrando todas las circunstancias y en donde me encuentre no tengo nada más que buscar. Las circunstancias ya no son capaces de cambiarme. Si vienen estudiantes a buscarme, yo salgo para verlos. Ellos no me ven. Así me visto con toda clase de vestiduras. Los estudiantes inmediatamente empiezan a especular acerca de ellas, tomándolas como mis palabras. Todo esto es muy triste. Ciegos y rapados hombres sin ojos, dependen de las vestiduras que uso, verdes, amarillas, rojas o blancas. Cuando me las quito y solo me pongo la vestidura de la pureza, los estudiantes ven un reflejo y se reúnen entre ellos con gozo. Y cuando me desvisto, ellos se desilusionan y con sorpresa corren asustados y se quejan de mi desnudez. Así es que yo les digo, ¿conocen en verdad a mí, quien se viste con todas estas vestiduras? Y súbitamente ellos voltean sus caras y me reconocen. Rinzai Jigen. Introducción. En su evolución, el hombre siempre ha buscado nuevas formas de desarrollo y crecimiento que le permitan vivir con mayor plenitud, felicidad y salud. En este sentido, en los últimos años algunas técnicas de meditación se han empezado a divulgar, creando un movimiento creciente de interés dirigido al autoconocimiento y a la expansión de la conciencia. Desgraciadamente, la mayor parte de estas técnicas se brindan sin un conocimiento profundo de sus bases psicofisiológicas y rodeadas de una parafernalia superficial, ligadas a la necesidad de pertenecer a tal o cual escuela y depender de este o aquel maestro. Lo más desagradable de este movimiento es que algunas escuelas parecen mezclar un interés económico y un sectarismo que desvirtúa el verdadero sentido del desarrollo de la conciencia, el cual, para ser eficaz, debe librarse de misterios, subterfugios e intereses mezquinos, para en cambio centrarse en el logro de la unidad a través de la expansión de la conciencia. Originada con base en los estudios de chamanismo, la técnica de meditación que se presenta aquí ha sufrido años de investigación, poniendo a prueba sus postulados básicos, sus correlativos psicofisiológicos y su bondad para estimular un desarrollo sano y natural de la fisiología cerebral y de la conciencia. Para ella, su práctica no representa riesgo alguno, no requiere la pertenencia a ninguna secta o linaje y su enseñanza es abierta y sin intereses económicos. En este libro, la meditación autoalusiva se explica primero en sus bases teóricas y después en sus procedimientos prácticos para activarla. La meditación autoalusiva es una técnica natural basada en los procesos normales de desarrollo e ideada para estimular a este último en una forma consciente, activa y en perfecto acuerdo con la realidad tal cual es. Al desarrollo de esta técnica han concurrido muchos esfuerzos, en particular los del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. Fue precisamente con el Centro Regional del Estado de Puebla, del INPEC,
que se realizaron varios seminarios explicativos de la meditación autoalusiva que dieron por resultado la motivación para escribir este libro. El CONACYT colaboró financiando la investigación sobre la psicología autóctona mexicana, la cual sirvió de base para poder realizar esta obra. Es mi mayor deseo que este libro ayude a impulsar el autoconocimiento y la conciencia. Jacobo Grinberg. Parte 1. Teoría. Niveles de algoritmización. Parecería que el cerebro humano posee un mecanismo de autocorrección e integración. Durante el desarrollo se integra información cada vez mayor en sistemas coherentes y unificados. El ser humano no soporta el malestar mental ni la confusión. Gusta en cambio el orden, la paz interior y los estados de equilibrio. Puesto que existe un crecimiento en las condiciones informacionales y de complejidad ambiental se incrementan constantemente, los estados cerebrales de equilibrio, para seguir siendo eficaces, deben someterse a revisión periódica, a fin de integrar la información novedosa y precedente en nuevos y más expandidos estados homeostáticos. Un algoritmo es una fórmula, patrón o código que incorpora información en su estructura. Los estados homeostáticos mentales son estados algorítmicos. Estos estados de equilibrio se sustentan en el logro y activación de algoritmos cerebrales. Para que un cerebro active un patrón algorítmico, debe contar con la estructura anatómica y con los mecanismos de codificación adecuados, a fin de unificar e integrar una gran cantidad de datos en un patrón que los incluya. A esta inclusión se le denomina autoalusiva cuando el patrón logra incorporar toda la información cerebral del presente. Existen muchos niveles de inclusión, de tal forma que podría pensarse en la existencia de una pirámide de la conciencia, en la cual cada uno de sus estratos incorpora información de los niveles previos. El nivel de mayor inclusión piramidal, el que incorpora toda la información del sistema en un instante dado, es el nivel de autoalusión. La autoalusión permite contemplar la característica común de un sistema. A esta característica común se le ha dado en llamar de diferentes formas la esencia del sistema, su espíritu o carácter básico. Mientras mayor información se encuentre concentrada e integrada en el nivel algorítmico autoalusivo, este es más estable. Tal estabilidad significa que el patrón algorítmico conserva su estructura, independientemente de las modificaciones de la información de la cual se nutre. Existe un límite de estabilidad autoalusiva, esto es, cuando los elementos informacionales nutrientes de un algoritmo sobrepasan cierto umbral de variación, el algoritmo puede no ser capaz de mantener su estructura y cambia. Esta modificación rompe el equilibrio de la autoalusión. En esta obra se sostiene que existe un eje direccional del desarrollo que funciona como determinante atractivo del sistema, llevándolo hacia estados de mayor unificación. Cuando se perturba el equilibrio autoalusivo, el sistema debe crear un nuevo peldaño piramidal y un novedoso nivel que también será sometido a autoalusión cuando el sistema decante el algoritmo inclusivo, capaz de integrar toda la información previa, incluyendo la del nuevo nivel. El crecimiento consiste precisamente en la búsqueda de nuevos niveles de integración y en el logro de algoritmos más poderosos y de estados autoalusivos de mayor unificación. El eje del desarrollo tiene una direccionalidad unitiva. Cada nuevo nivel algorítmico incorpora mayor cantidad de información y por tanto aproxima todo el sistema hacia la unidad. Los sistemas vivos que han evolucionado lo han hecho guiados por este eje direccional de unificación. La aparición del átomo como conjunto integrado de partículas, de la molécula como conjunto integrado de átomos, de la célula, los tejidos y el organismo todo es un ejemplo de lo anterior.
La experimentación de la naturaleza para crear formas orgánicas de cada vez mayor complejidad y unificación se aceleró al aparecer los sistemas cerebrales, los que unifican información y crean conjuntos algorítmicos con una velocidad millones de veces mayor que la necesaria para que estos conjuntos adquieran una sustentación orgánica fija. El software neuronal se adelanta al hardware corporal, aunque ambos transitan sobre la misma vía. No es posible lograr un estado de autoalusión satisfactorio, a menos que el nivel novedoso de integración, el resultante del último desequilibrio autoalusivo, se haya completado. Es decir, no es posible encontrar el algoritmo de un sistema a menos de que éste haya experimentado todas las contingencias de su nuevo estado. A esto se debe que no se pueda efectuar saltos en el crecimiento. Las drogas, por ejemplo, que en la época psicodélica activaron saltos del desarrollo algorítmico, fallaron, porque sin ellas los sistemas cerebrales retornaban a niveles previos de desarrollo. El síndrome motivacional en el drogadicto crónico surge como consecuencia de la incapacidad de sostener en la vida cotidiana los niveles de experiencia provocados por las drogas. Por otro lado, si existiera alguna técnica que estimulara el desarrollo naturalmente, impulsando la unificación, la creación algorítmica y la autoalusión, esta técnica podría satisfacer el legítimo anhelo humano de situarse en un proceso de crecimiento significativo y tendiente al logro del contacto con la realidad con mayúsculas. Esta técnica existe y es la meditación autoalusiva. Capítulo 2. El acercamiento a la realidad. La unificación durante el desarrollo algorítmico tiene su modelo en por lo menos dos procesos cerebrales: la creación de patrones neuronales inclusivos y el desarrollo de campos neuronales de sinergia incrementada. Ambos procesos son complementarios, correlativos uno del otro y guiados por el mismo eje de desarrollo. La creación de patrones neuronales de alta inclusión sustenta el lenguaje, la conceptualización y la abstracción. La creación de campos neuronales de incrementada sinergia es el fundamento de la experiencia de unificación. Según la teoría sinérgica, el cerebro crea un campo de interacciones capaz de modificar la estructura de la matriz del espacio-tiempo. Esta alteración unifica la actividad cerebral con el resto de la creación en diferentes niveles, dependientes de la densidad informacional del campo neuronal, su coherencia y frecuencia, es decir, su sinergia. A mayor sinergia del campo, mayor unificación. A su vez, la sinergia del campo depende del poder algorítmico de los patrones neuronales de inclusión que el cerebro ha logrado activar. Existen diferentes niveles de la conciencia, cada uno de los cuales depende del nivel sinérgico del campo neuronal y del poder algorítmico del patrón neuronal de inclusión. En cada uno de estos niveles se activan experiencias reales, pero la realidad de la cual surgen es de la unidad total. La experiencia de la unidad es la experiencia de la realidad. Esta realidad sustenta todos los niveles de la conciencia y fundamenta la existencia de cualquier experiencia. Se logra un acercamiento a la realidad a medida que se logra unificar mayor cantidad de información. Esto no quiere decir que el proceso sea de tipo intelectual o teórico. Más bien, la unificación informacional, para provocar un acercamiento a la realidad, debe ser vivida auténticamente como una expansión de conciencia, en la cual la identificación con aspectos cada vez más globales se fortalezca y acentúe. Estamos acostumbrados a identificar nuestra identidad personal con niveles de las realidades que no son la realidad con mayúsculas. Creemos ser un cuerpo o una mente,
creemos ser una idea o una teoría. Creemos ser nuestras emociones. Creemos ser un país o una bandera. La identificación con nuestro cuerpo es la más profunda y generalizada identidad. Junto con ella nos identificamos con nuestro dinero, propiedades y posesiones. Algunos creemos ser nuestro cerebro y pensamos que desapareceríamos si éste fuera destruido. En realidad somos la realidad con mayúscula misma y no una de sus partes o porciones. Esta realidad es lo que da vida a nuestra conciencia, independientemente de sus contenidos. Esta realidad es al mismo tiempo la base de cualquiera de nuestras experiencias. Uno de los sistemas orientales que más se aproxima al estudio y activación práctica de la experiencia de la realidad con mayúsculas es el Mahamudra. Esta técnica budista afirma que todos los contenidos de las realidades son reflejados por el espejo de la mente, el cual es totalmente puro. La técnica mahamúdrica consiste en experimentar este espejo independientemente del contenido de sus reflejos. Esto implica no identificarse con el contenido de la experiencia, sino con su origen, y esto está más cerca de la realidad. En otras palabras, el meditador de la técnica Mahamudra aprende a focalizar su atención en el sustrato común de toda experiencia, en su origen mismo, independientemente de su cualidad y contenido. Este origen tiene su modelo en la estructura de alta coherencia de la matriz, la latiz, del espacio. De hecho, según la teoría sintérgica, puesto que la experiencia aparece en la interacción de esta matriz en el campo neuronal, el sustrato de cualquier experiencia y su origen mismo es el estado puro e inalterado de la latiz, previa a cualquier modificación interactiva. Este sustrato puro es el que el meditador atiende durante el Mahamudra. Sin embargo, esto no quiere decir que lo que el budismo llama espejo de la mente sea esta latiz, también conocida bajo el nombre de campo cuántico. Este último es un modelo físico de algo que, como la conciencia, no puede ser reducido al mundo material. Al mismo tiempo es necesario recordar que lo que denominamos mundo material y lo que conocemos como objetos sólidos surge y representa a una decodificación limitada de una de tantas realidades. La solidez y la separabilidad es más una resultante de un procesamiento cerebral que una realidad en sí misma. Ya, inclusive, la física ha demostrado el carácter dual partícula-onda de cualquier objeto. Los límites y las fronteras que parecen separar un objeto de otro son relativos al umbral perceptual. Para una percepción afinada que llegara a penetrar, perceptualmente hablando, en el nivel atómico, la sustancialidad absoluta, solidez y separabilidad de los objetos desaparecería, dando lugar a la imagen de un todo entrelazado con, cierto es, porciones de mayor y menor densidad, complejidad, coherencia y orden de una organización energética común. Tal sería la percepción para un ojo y un cerebro funcionando en una duración del presente menor a la usual. Volviendo a la técnica mahamúdrica, es necesario considerar que el acercamiento de sus meditadores a la realidad con mayúscula no es total, puesto que aún la experiencia de vivir cualquier experiencia desde un sustrato puede ser observada. Acerca de esta limitación hablaré después. También en el budismo se reconoce la inexistencia de la sustancialidad objetal. En otras palabras, el budista afirma que ningún objeto, proceso, organismo o experiencia posee realidad absoluta. Más bien todo es dependiente y entrelazado dentro de una red de relaciones. Por ella, la identificación de un ser humano con algo que no posee más que una realidad relativa lo condenaría a esa misma relatividad. Ahora bien, si no existiera nada capaz de trascender lo relativo, la condición humana y su conciencia estarían condenadas a vivir sometidas
a las fluctuaciones azarosas de acontecimientos relativos en un mundo también relativo, falto de sentido, dirección y fuente. La meditación autoalusiva considera que aún ese mundo podría ser observado, por lo que el observador debe pertenecer a una realidad que trasciende lo relativo, es decir, que pertenece a la realidad con mayúsculas. Capítulo 3. La experiencia autoalusiva. La experiencia autoalusiva, es decir, la observación de la totalidad de uno mismo en el momento presente, no es una vivencia pasiva, sobre todo cuando la autoalusión es del tipo sin límites. En otras palabras, cuando lo resultante de la autoalusión se vuelve a someter a observación y así sucesivamente en un proceso constante y continuo. La autoalusión sin límites se puede continuar hasta que la capacidad algoritmizadora del sistema es sobrepasada. En ese momento, el sistema debe adquirir nueva información e integrarla hasta lograr decantar un novedoso algoritmo que puede ser sometido a autoalusión. La experiencia autoalusiva es una experiencia de unificación que recibe, por lo tanto, la misma energía vitalizadora que ha guiado el proceso evolutivo. Por ello, esta experiencia más que pasiva es extática y más que ecuánime es de gracia. Desde un punto de vista psicofisiológico, la experiencia autoalusiva se explica de la misma forma en la que se explica cualquier experiencia sensorial, es decir, como resultado de una interacción entre el campo neuronal y el campo cuántico. Puesto que al autoaludir se incrementa la densidad informacional, la coherencia y la sinergia del campo neuronal, este es capaz de establecer una interacción congruente con un nivel de la latiz muy cercano al origen mismo del campo cuántico. Por ello, la experiencia resultante es la que el budismo llama nirvana, lo que el sufismo llama vaka, y la que se podría expresar como conciencia pura o yo puro. Por otro lado, aunque la experiencia de la presencia yoica puede surgir en cualquier zona de la interacción de campos, existen preferentemente tres localizaciones principales para su aparición. Estas son en el interior del campo neuronal, en la zona misma o borde de la interacción de campos y en el campo cuántico. La activación intraneuronal es una localización corpórea. La activación en el borde de la interacción es una localización de la experiencia yoica en la experiencia misma, mientras que la activación cuántica es una localización extracorpórea. Puesto que ya he analizado con detalle algunos aspectos de estas tres localizaciones, aquí solamente mencionaré que la posición cuántica trae como consecuencia la activación del doble y una capacidad de modificar aspectos físicos de la realidad. Volviendo a la autoalusión sin límite, decía antes que ésta se puede continuar hasta el punto en el cual el sistema no puede hallar su propio algoritmo. Generalmente, en ese momento, la localización de la experiencia yoica varía de una posición extracorpórea a otra en el borde de la interacción y el sujeto deja de ser observador de su experiencia para identificarse con ella. Cuando esta identificación se realiza en zonas de alta sinergia, la experiencia resultante es de éxtasis y gozo espiritual. Cuando se logra algoritmizar y por lo tanto se autoalude al estado previo, el sistema completa un nuevo nivel de desarrollo e inicia de nuevo su proceso de desarrollo hacia una mayor unificación. Por ello, la meditación autoalusiva es una técnica altamente activa, viva y vital. La meditación autoalusiva incrementa la conciencia, fortalece la acción y no requiere ni de encierros, silencios o inclusive de aislamientos para progresar. Es un procedimiento totalmente natural que permite estar en el mundo aunque no ser del mundo. Es decir, para el meditador autoalusivo ya no existe identificación con el mundo, pero persiste su vivencia en él.
No niega la existencia del mundo, lo trasciende, localizándose más cerca del observador y de la realidad con mayúsculas que de cualquier realidad. La capacidad de autoalusión no admite límites o metas. Sin embargo, para progresar requiere de fuerza de voluntad y poder personal, y este último, para existir, no admite distracciones inútiles o placeres efímeros. En este sentido, la meditación autoalusiva se parece al Zen, el cual desecha la idea de la existencia de una meta final, considerándola como infantil e ilusoria. La realidad siempre está presente para quien sea capaz de percibirla. La preparación para percibirla puede conducir a la meta de establecer contacto con ella. Pero esta meta no implica que la realidad con mayúscula exista en algún futuro que vendrá y que no existe ahora y aquí. La realidad con mayúscula siempre está presente. Es nuestra la posibilidad de estar en ella o de identificarnos con algún aspecto concreto de la misma. Esta última identificación, por ser temporal y finita, tiene como destino la muerte. En cambio, el observador y la realidad con mayúsculas sobreviven. Una de las técnicas budistas más parecidas a la meditación autoalusiva, el vipassana, enseña a sus practicantes el arte de observar, llevando a los más talentosos aún a la posibilidad de observar el proceso de su propia muerte corporal, presumiblemente sobreviviéndola. La autoalusión no es una observación analítica, ni debe confundirse con lo que podría denominarse observación superyoica, en la que la porción cultural internalizada de la personalidad juzga el comportamiento propio, los propios juicios y pensamientos desde una plataforma de análisis crítico. La autoalusión es directa y no requiere de intermediarios mentales o culturales. Más aún, estos intermediarios son parte de los contenidos de observación que últimamente serán autoaludidos cuando se integren en un algoritmo inclusor. Por lo anterior, el observador no es el superyo freudiano, ni tampoco es una zona o nivel de la mente, como equivocadamente sostiene el budismo. El observador es el guía del proceso y, al igual que la realidad con mayúsculas, siempre se halla presente atestiguando los contenidos de la mente. Capítulo 4. La mente compartida. La mente es compartida y no privada. Los pensamientos y el estado de conciencia de un sujeto se comunican directamente a otros sujetos. La mente, en realidad, forma parte de la misma interacción de campos de la cual surge la experiencia sensorial. Por ello, el contenido de la mente está inscrito en la misma latiz del campo cuántico, de la cual forman parte todos los campos neuronales. Cuando se autoalude, indefectiblemente se observan contenidos que pertenecen a otras mentes, con las cuales se mantienen relaciones. En cierto nivel de autoalusión, el ego personal se diluye y lo único que persiste es el acto de observación, trascendida la personalidad condicionada. No es una desaparición de la individualidad, sino más bien su expansión. En etapas de autoalusión más avanzadas, la cercanía con la unidad se empieza a hacer patente. El acto de observación incorpora el mismo hipercampo nutrido por los campos neuronales de cada vez una mayor cantidad de seres. En realidad, la mente compartida es la misma mente de la cual surge el individuo. Su sustancia básica, el campo cuántico, no admite propietarios, y así todo camino cuya dirección acerque a la unidad debe enfrentarse con la existencia de ella. En esa instancia existen, por lo menos, dos posibilidades de elección. Por un lado, la aceptación de la propia identidad como capaz de incluir al todo, o el rechazo del otro, considerándolo como esencialmente extraño al uno. En el primer caso, el camino conduce a la desaparición del ego y a la unidad, y en el segundo se activa la separación y el aislamiento. En la meditación autoelusiva es esencial aprender a aceptar cualquier contenido de la propia mente,
independientemente de su procedencia, forma parte de la conciencia y esta de la unidad, la que se pretende vivir. Por ella, la autoelusión sin aceptación es imposible. Desde otro punto de vista, la algoritmización solamente procede cuando se acepta la información. Si ciertos contenidos son rechazados, los que se consideran ajenos y provenientes de otras mentes, y otros son aceptados, los que se sienten como propios, el algoritmo que se decantará será a lo sumo parcial e incompleto, y una autoelusión de la totalidad no podrá prosperar. La aceptación, sin embargo, no implica ni identificación ni conformismo. Se acepta para trascender y para transformar, no para limitarse e identificarse. El objetivo de la autoelusión es llegar al propio ser, aquel que lo incluye todo, pero que no se identifica con nada, aquel que lo puede observar todo, pero que no puede ser abarcado por ningún esquema mental, analítico o intelectual. En alguna ocasión, Sri Aurobindo decía que la realidad con mayúsculas era como un cielo limpio y libre de obstáculos, a través del cual pasan los pensamientos como si fueran pájaros. Estos viajan de uno a otro extremo del cielo sin dejar huella, sin alterar el equilibrio del espacio vacío, sin ensuciar la atmósfera. La autoelusión requiere de aceptación para permitir que los contenidos fluyan sin bloqueos, sin crear tensiones, para que la identificación con alguno de ellos no prospere, para mantener libre de suciedad la realidad del cielo. La autoelusión es solamente una técnica que permite un acercamiento a la realidad con mayúsculas. Nunca es un fin en sí misma. El objetivo de la meditación autoelusiva es la realidad con mayúsculas, pero ésta no puede describirse ni explicarse. Cuando se aceptan los contenidos de cualquier experiencia manteniendo la actitud de observación y se autoelude sin límites, se establece contacto con la realidad con mayúsculas.